Muy bien, voy a ser directo. Realmente los INFP son probablemente uno de mis tipos menos favoritos. Y es que tienen ese sentimiento introvertido de manera auxiliar que es, pues, sentimiento introvertido. Aquí están mis notas. Y es que este sentimiento introvertido es tan importante para ellos, los define tanto, que al final de cuentas es una función muy difícil de lidiar con esa. Especialmente si no la tienes. Es más, creo que desde una perspectiva del sentimiento extrovertido puede ser la función más desesperante en la mayoría de los casos. Ahora, no digo que los INFP sean malos, desesperantes en algún sentido o en alguna manera. En realidad yo creo que, siendo objetivo, los INFP son probablemente una de las personas, de los tipos que tienen a las personas más amables de todas. Es tan particular que incluso yo podría llamarlos como que en serio son personas en realidad amables. No tanto de un modo superficial como tienden a ser los tipos con sentimiento extrovertido. Creo que en realidad en lo que se refiere a empatía, en lo que se refiere a amabilidad, en lo que se refiere a todo eso, a la bondad particular, bueno, eso tiene que ver precisamente con el sentimiento introvertido y con los INFPs. Aún así, eso no quita que sea tan difícil de ver desde afuera. Así que muy bien. Antes que nada, quiero aclarar que la mayoría de las ideas que vaya a decir son simplemente mi opinión. Es lo que yo considero más importante de los INFPs, más interesantes, etcétera, etcétera. Y, obviamente, si algún INFP lo está viendo y cree que no llegué a retratar su personalidad de una manera correcta, siéntanse libres de decírmelo, de corregirme. En fin, a mí me encanta discutir con los INFPs. Y bueno, en segundo lugar también voy a mencionar varios personajes famosos que yo considero INFPs y por qué considero INFPs. Según yo, estos personajes como que expresan los puntos o ideas que yo considero que son fundamentales para entender a los INFPs. En tercer lugar, pues bueno, lo de siempre. Si les gusta el video pueden darle like, suscribirse, etcétera, etcétera. Y también voy a dejar de nuevo la liga para que puedan leer la novela que escribí desde hace tiempo, Los tres diablos y la serpiente de Venus. Espero que, si les interesa, adelante. Así que, muy bien. ¿Qué es un INFP? ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de personalidad tan escurridizo, casi espectral, fantasmagórico? ¿Son realmente las personas más sensibles sobre la Tierra? ¿Son los mejores artistas? ¿Le quitan su lugar a los INFJ? Pues muy bien, veamos. Muy bien, para empezar, vámonos con la parte fundamental de los INFPs. ¿Qué quiere decir INFP? Pues bueno, son tipos que son introvertidos, intuitivos, sensibles y perceptivos. Ahora, aquí hay una situación interesante y es que cuando estamos hablando de los tipos introvertidos, especialmente de los tipos introvertidos P, es decir, los IPs, son tipos que, a diferencia del resto, tienen una función de juicio que es introvertida y dominante. Esto hace que, a mi parecer, sean unos tipos más relacionados con el concepto del juicio, de lo juicioso, que de la parte perceptiva. Inclusive en Socionics, que es el sistema ruso que es más o menos equivalente a MBTI, ahí los manejan como si un INFP sería por lo general un INFJ, porque su función dominante es de juicio. Aquí con MBTI normalmente cuando estamos hablando de la última letra tiene que ver con cuál es la primera función extrovertida. Y en este caso con los INFPs es, pues bueno, su función de intuición, es decir, una función de percepción. Así que muy bien, ¿qué tiene que ver con estos INFPs? Pues bueno, ellos, como digo, son personas introvertidas, tienen su función dominante que es el sentimiento introvertido, tienen la intuición extrovertida como función auxiliar, tienen la sensación introvertida como función terciaria y por último tienen la función de pensamiento extrovertido como función inferior. Ahora, esto normalmente hace que se considere a los INFPs como uno de los tipos que menos ocupan la parte de pensamiento.
Muchas veces se les podría considerar ilógicos o irracionales, aunque, como ya he dicho, las funciones de sentimiento aún así son funciones de juicio, pero se les considera que les importa más guiarse en asuntos del corazón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, normalmente se les considera que son muy buenos artistas. Yo creo que van más enfocados hacia la parte como la poesía, hacia la parte de la escritura, etcétera, etcétera. Yo no los consideraría tanto como personajes de artes escénicas, aunque claro, cuando hablemos de los ejemplos los vamos a ver un poco más. Ahora, normalmente a los INFPs también se les conoce por ser buenos maestros, por ser buenos tutores, consejeros, psicólogos, etcétera, etcétera. La situación aquí con los INFPs es que, pues bueno, como he dicho, tienen el sentimiento introvertido dominante. Entonces, bueno, por eso se les tiene esa idea de que son en efecto personas muy muy sensibles. Así que, muy bien. Aquí es donde yo empiezo a dar mi opinión respecto a los INFPs. Como dije, tienen su función dominante, que es el sentimiento introvertido. El sentimiento introvertido es probablemente una de las funciones más malinterpretadas que existen. Principalmente porque cuando nosotros estamos hablando de sentimiento, normalmente nosotros, la cultura en general, lo relaciona con las emociones. Solo que, como expliqué respecto al sentimiento extrovertido, el sentimiento va más relacionado hacia los valores, hacia la ética, hacia lo que es correcto y hacia lo que no, y también hacia cuáles son nuestras preferencias, es decir, nuestras preferencias personales. En este caso, yo creo que el sentimiento introvertido, como se puede entender mejor, es a la par del pensamiento extrovertido, ya que pues estas funciones van siempre juntas. El pensamiento extrovertido, como yo he explicado en muchas veces, es una función bastante impersonal. Al pensamiento extrovertido le importan específicamente los datos duros, es decir, todo lo que se puede ver, todo lo que es palpable y comprobable. Ahora, esto lo que hace es que el pensamiento extrovertido sea muy impersonal. El pensamiento extrovertido difícilmente te va a hablar sobre las preferencias del sujeto, sobre las preferencias específicas del individuo, de las personas que ocupan esta función. Por otro lado, el sentimiento introvertido lo que hace es que, ok, tenemos este mundo concreto del cual está hablando el pensamiento extrovertido, sin embargo, ¿cómo nos sentimos nosotros al respecto? ¿Cómo nos afecta al respecto? Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de un sistema de poder, de una jerarquía de poder. Podemos hablar de personas que evidentemente son dominantes dentro de esa jerarquía. Es decir, de manera objetiva así es. De manera objetiva podemos hablar de una clase dominante, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sentimiento introvertido te va a decir, hey, eso está ahí, sin embargo yo no estoy de acuerdo. Yo no considero que eso sea correcto, no me gusta eso, o todo lo contrario, sí me gusta eso. Yo creo que por eso el sentimiento introvertido se puede decir que es la función introvertida por excelencia, o al menos a mi parecer, ya que lo que hace es que observa a través de los ojos del pensamiento extrovertido y decide qué elementos de la cultura, qué elementos tomarlos de manera personal. Ahora, como he explicado, las funciones introvertidas son funciones más subjetivas. No van directamente hacia el objeto, sino que van hacia el sujeto. Es decir, cómo interaccionan todos esos valores conmigo. Cuando nosotros lo tenemos como una función dominante, en este caso es una función hacia la que se orienta el ego, entonces lo que tenemos es que eso, es decir, la función, es la que define al sujeto, es la que define hacia dónde va a ir orientado su ego, es decir, hacia dónde se va a basar todo su sistema de creencias. Cuando comparamos el sentimiento introvertido con el sentimiento extrovertido, expliqué que el sentimiento extrovertido normalmente tiende a ser una función muy expresiva. Es decir, el sentimiento extrovertido va a articular, va a cambiar las expresiones, va a cambiar los tonos, va a cambiar todo, con tal de expresar su mensaje a un nivel colectivo, a un nivel universal. Entonces, yo creo que precisamente esta función es de las que más contrastan con el sentimiento introvertido, ya que el sentimiento introvertido es normalmente por naturaleza muy privado. Al sentimiento introvertido realmente no le gusta expresar, o al menos no lo expresa de una manera tan abierta, todo este sistema de creencias, etc. Porque, al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con eso, con sus sentimientos, con sus emociones, con su personalidad, con su identidad, es algo muy privado, solo les corresponde a ellos. Al pensamiento extrovertido normalmente no le interesan las sensibilidades de otros.
Eso quiere decir que las sensibilidades tienen que ver consigo mismos, nada más. Su sensibilidad les corresponde a ellos y a cada quien le corresponde eso. Como digo, el sentimiento introvertido normalmente tiende a ser un poco más críptico al respecto. No le gusta entregar toda la información de una manera directa. Entonces yo considero que por eso, en muchos aspectos, todas las personas que son INFPs o ISFPs, en ese caso, tienden a ser personas que disfrutan no encasillarse en algún lugar o en algún punto. Yo creo que MBTI en general es un sistema que se relaciona mucho con el sentimiento extrovertido. Normalmente lo que hace MBTI es tomar a todas las personas, asignarles valores arbitrarios y colocarlos a cada persona dentro de una entre 16 bolsas. Es decir, cómo podemos generalizar el comportamiento de una persona. Por otro lado, el sentimiento introvertido lo que busca es decir no. Es decir, tenemos nosotros una categoría, tenemos por ejemplo a un INFJ, pero ese INFJ es una persona única, es una persona particular que tiene su propio sistema de creencias. Entonces, ¿cómo podemos definir a alguien de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros definir a alguien de cualquier manera? Sí, cada persona tiene su experiencia personal. Es ahí donde yo creo que el sentimiento introvertido, personalmente, se vuelve un poco más complicado, o al menos viéndolo desde afuera, se vuelve un poco más terco. Y es que el sentimiento introvertido, por lo mismo, normalmente se centra en las experiencias de vida de una sola persona, de un solo individuo. Entonces, normalmente el sentimiento extrovertido intenta tomar las experiencias colectivas. Ok, te pasó esto, yo reacciono de esa manera, yo sé cómo reaccionaste tú, entonces eso es parte de una norma. El sentimiento introvertido va a decir, ok, esto me ha pasado a mí y yo reaccioné de esa forma. Entonces, es de ahí como se va marcando ese marco de referencia. Al sentimiento introvertido le importa mucho lo que es la identidad. Cuando hablamos de sentimiento extrovertido, por ejemplo, he dicho que la identidad tiende a ser más de valores culturales, de valores generales, mientras que al sentimiento introvertido no le importa tanto expresarlo todo. El sentimiento introvertido busca qué es lo que le corresponde a ese tipo, qué es lo que resuena en mí, qué es lo que puede representarme a mí. Digo, al final de cuentas los seres humanos somos personas, somos una especie simbólica. Así que el sentimiento introvertido va a decir qué símbolos me representan a mí. Por eso el sentimiento introvertido tiende a ser muy celoso en muchos aspectos. Porque el sentimiento introvertido se toma el tiempo para analizar las cosas, para analizar los elementos que se le están presentando y para definir si eso es algo que resuena con ellos. Normalmente si ves que les guste algún grupo de música, etcétera, entonces ellos lo van a experimentar desde su propia manera. Probablemente otra persona les diga que, ok, a mí también me gusta ese grupo, sin embargo nunca van a tener la misma experiencia personal que una persona con FI los va a tener. Esto es como que lo que marca un poco de diferencia. Por eso siento que muchas veces tienden a presentarse como personas tercas o cerradas, porque su proceso de elegir, su proceso de toma de decisiones es muchísimo más lenta, es un proceso muchísimo más personal. Yo creo que eso encaja precisamente con la idea que tenemos de lo que es introvertido. Al final de cuentas, yo no considero que como tal los INFP sean personas tímidas o recluidas. Tienden a hacerlo, tienden a proyectarlo. Sin embargo, yo no creo que así sea como tal su naturaleza. Otro asunto importante de los INFPs en comparación con los ENFJ es que, o mejor dicho, del sentimiento introvertido en comparación con el sentimiento extrovertido, es el asunto de la empatía. Cuando estamos hablando de sentimiento introvertido, normalmente no entienden, o mejor dicho, no absorben las emociones de los otros. Con el sentimiento extrovertido, normalmente estas personas reconocen cuáles son las expresiones de otros y a partir de eso absorben las emociones de los demás. En cambio, cuando estamos hablando del sentimiento introvertido, las personas con sentimiento introvertido intentan ponerse más en el lugar de las otras personas y de ahí ver cómo reaccionaría yo ante tal circunstancia, cómo reaccionarían los otros ante esta circunstancia y así ir definiendo cuáles van a ser sus códigos morales. Ahora, encima de esto, para los INFPs tienen la pequeña particularidad de que su función auxiliar es la intuición extrovertida.
Y bueno, la intuición extrovertida es una función bastante curiosa. En general, la intuición lo que busca es encontrar patrones dentro de algo, y eso es ligando un objeto con otro, y como digo, una vez que se localiza un patrón, pues bueno, definirlo e intentar entenderlo. Ahora, cuando estamos hablando de la intuición de una manera extrovertida, esto lo que hace es que precisamente se vaya de un concepto a otro. Digamos que la intuición extrovertida es una función muy panorámica, es decir, no se centra en un punto, sino que ve como un pequeño punto interactúa con otro punto que parecen estar a una distancia considerable, y ver en qué se asemejan, en qué es una diferencia, y si ese patrón se puede repetir en otras ocasiones, en otras circunstancias. Ahora, cuando tenemos la intuición extrovertida de una manera dominante, es decir, en los ENFPs y en los ENTPs, esto como se ve es en personas que normalmente tienden a ser muy con algo de déficit de atención, porque en el momento en el que piensan en algo, su mente va volando de ahí a otra cosa, a otra cosa y otra cosa. Normalmente se les considera como personas que tienen lluvias de ideas todo el tiempo. Ellos obtienen más energía de obtener eso, ya que un pensamiento es demasiado emocionante y ese los lleva a otro, y pueden ligar conceptos moderadamente complicados. Ahora, como digo, como funcionan estas personas que lo tienen de manera dominante, lo que hacen es que observan todo un mundo de posibilidades y deciden tomar lo que sea que su función auxiliar decida, como el pensamiento introvertido busca ver cuál es la referencia o cuál es la lógica entre un punto y otro punto, mientras que el sentimiento introvertido auxiliar lo que busca es, de todo esto, de todo el panorama, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora, esto es de manera dominante. Cuando pasa a manera auxiliar, es un poco distinto. El sentimiento, la intuición extrovertida es mucho de amplificar las cosas. Es mucho de desdoblar los conceptos hacia todas las opciones posibles. Así que cuando tenemos, por ejemplo, un INTP, esto como se va a ver es que un INTP a través de su pensamiento introvertido dominante va a intentar tomar conceptos y desdoblarlos lo más que se pueda. Digamos que es como si tuviéramos algo y se empieza a desdoblar, a desdoblar, a desdoblar y desdoblar hacia distintas situaciones o hacia distintas posibilidades. Ahora, cuando estamos hablando de los INFP, si tienen esa función auxiliar, lo que hace es que sus valores, es decir, lo que ellos consideran como su personalidad, lo empiezan a presentar de muchas formas distintas. En este caso, cuando hablé por ejemplo de los ENFJs, su arte tiende a ser un poco más conceptual, tiende a ser un poco más experimental. Porque para los ENFJ lo que les importa es proyectar, al final de cuentas, la unión de distintos conceptos, la versión definitiva de las cosas, por decirlo así. Para los INFPs no es tanto eso. Para los INFPs es un poco más de mostrar las cosas de una manera distinta. Ahora, cuando estamos hablando de funciones auxiliares y terciarias, como digo, normalmente van de la mano. En este caso, la intuición extrovertida justo con la sensación introvertida cuando están juntas, se tiene una relación bastante compleja. La intuición extrovertida, como digo, es observar todo un panorama, mientras que la sensación introvertida se busca o se fija exclusivamente en algunos detalles. Entonces lo que hace es que a partir de todas las posibilidades se empieza a ir cada vez hacia la parte más particular o hacia la parte más detallada y de ahí regresar a todas las posibilidades. Se maneja como un ciclo. Entonces con los INFPs lo que pasa es que cuando se proyectan con la función auxiliar y cuando se balancea con su función terciaria, obtienen un ciclo de sus propios ideales, de lo que ellos consideran correcto, de su propio sistema moral, etcétera, etcétera. Es una retroalimentación bastante compleja. Normalmente a los tipos INP se les considera como personas relativamente pasivas, ya que precisamente por esta situación de la intuición extrovertida y de tener una función de juicio dominante introvertida, eso hace que realmente no tomen muchas acciones concretas dentro del mundo sensible. Por eso se consideran hasta cierto punto imprácticos, se consideran más ir por la parte teórica.
Ahora, ¿esto cómo nos marca o cómo nos pinta al tipo INFP? Pues bueno, yo considero que algunos de los INFPs más conocidos o que expresan aspectos claves en ellos pueden ser, por ejemplo, Guillermo del Toro. ¿Qué es lo que pasa con Guillermo del Toro? Pues bueno, él es un director que normalmente lo que intenta hacer es encontrar conceptos que son muy diferentes, como hablar, por ejemplo, de monstruos, etcétera, etcétera. Sin embargo, darles un componente más humano, darles toda esa perspectiva de qué es lo que ocurre con estos seres a quienes normalmente nosotros no nos ponemos a pensar respecto a ellos. Normalmente cuando los INFPs hacen personajes, pues bueno, varios tienden a ser INFPs. Por ejemplo, Ofelia del laberinto del fauno y la chica de la forma del agua. Es decir, Guillermo del Toro básicamente lo que hizo fue hacer una historia de amor con un monstruo marino. Y bueno, eso es también un tema muy importante de los INFPs. Y es que ellos buscan todos los aspectos, normalmente los aspectos positivos de alguna persona, y a través de su intuición extrovertida hacen que esos aspectos se multipliquen a pequeñas variables entre una cosa y otra. Es decir, una persona puede ser amable o puede ser grosera conmigo, sin embargo, toman en cuenta 1000 factores de por qué está ocurriendo eso y por qué no está ocurriendo eso. Otro ejemplo que yo considero es uno de los más conocidos puede ser Tim Burton. Él normalmente se le considera una persona que tiene, o bueno, un director que tiene una visión estética muy particular. Tanto es así que es básicamente una firma cualquier cosa suya. Entonces, él también lo que hace es explorar aspectos de la humanidad que no son tan conocidos o que no son tan directos, e intenta explorarlos desde una perspectiva personal. Al final de cuentas, como digo, creo que Víctor del cadáver de la novia también es un ejemplo muy claro de lo que es un INFP. Una persona que busca un amor real, un amor personal y, bueno, también le da esa pequeña idealización hacia las otras personas o los otros seres que existen dentro de la película. También junto con ellos, un actor que es INFP, de los más conocidos, claro, es Johnny Depp. A Johnny Depp realmente no lo puedo analizar respecto a sus personajes, ya que, pues bueno, sus personajes tienden a ser un poco más variados. Bueno, más variado pero lo mismo. Sin embargo, cuando vemos entrevistas de él podemos ver esa parte de sentimiento un poco más pasivo, de un sentimiento más privado. Nosotros podemos saber cómo se siente o podemos tener una idea de cómo se siente por pequeñas cosas sutiles o detalles sutiles, como su expresión, como algunas expresiones, por ejemplo, de su boca, de su mirada, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es algo que nos está diciendo de manera explícita. Inclusive para eso, una forma de diferenciarlos, por ejemplo, de los ISFP, es que los INFPs no tienen esa corporalidad que tienen los ISFPs. Digo, en ese caso, comparándolo con ISFPs que son famosos, por ejemplo, Britney Spears, Michael Jackson, Freddie Mercury, que ellos tienen un poco más de teatralidad y de energía física para sus propios actos. Ahora, otro INFP que yo considero, e inclusive es uno de mis favoritos, es Robert Smith de The Cure. Y sí, me gusta mucho incluso ese disco que a nadie le gusta. Y bueno, en él se puede ver cómo le importa mucho la parte de la autenticidad. Con él es un caso muy curioso, ya que durante muchos de sus discos él intentó manejar precisamente una estética un poco más oscura, un poco menos llamativa, hasta que inició con sus éxitos pop, eventualmente. Entonces ahí con este Robert Smith lo que pasó fue que comenzó a hacer canciones que hasta cierto punto pueden ser muy alegres, y al final de cuentas también se les considera hasta cierto punto a los padres de la música gótica. Eso es también un aspecto muy extraño y contradictorio del sentimiento introvertido. El sentimiento introvertido procura tomar no solo lo bueno, lo positivo o lo negativo de alguna porción de la vida.
Como digo, todo tiene que ver con el pensamiento extrovertido al final de cuentas, con tomar todo lo que es de la vida como la vida. Algo que se relaciona mucho con la autenticidad, en este caso con Robert Smith, es que antes de sacar Disintegration, mejor dicho, mientras grababa Disintegration, se le consideró que eso iba a ser un suicidio comercial. Sin embargo, a Robert Smith no le importó y grabaron el disco y lo publicaron, el cual se volvió en un éxito y hasta ahorita creo que es el disco más icónico de The Cure. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con su propia personalidad, en el sentido de que la autenticidad es lo más importante. Realmente no les interesa agradar a los demás, ni agradar a las masas. Eso es algo del sentimiento extrovertido, ese no es en realidad su problema. Lo que ellos quieren es proyectar lo que ellos son. Y es así de fácil. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Entiendes su estética o no la entiendes? Así de fácil. Otro músico que yo no estoy seguro si sí es INFP o ENFP es Harry Styles. Yo lo muevo un poco más hacia la parte de INFP porque no veo que proyecte tanto el sentimiento introvertido. Es decir, obviamente es una de sus funciones dominantes, eso es obvio con sus expresiones, con su voz, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo considero que él proyecta más la intuición extrovertida. También se puede ver que desde que salió de One Direction intentó tener una perspectiva más personal de que su música fuera más original, o mejor dicho, que lo representara a él. Otro INFP que, bueno, es uno de los más famosos, etcétera, etcétera, es Kurt Cobain. Y bueno, él obviamente una de sus firmas, de manera general, es precisamente la sensibilidad que tenía hacia otras personas, y eso al final de cuentas fue lo que lo llevó a toda esa vida autodestructiva, a toda esa destrucción personal, puesto que lo que él veía en el mundo era algo demasiado destructivo, era algo demasiado triste, y bueno, todos sabemos qué pasó ahí. Al final de cuentas, yo creo que los INFP son probablemente uno de los tipos más malinterpretados, precisamente por toda esa situación de el sentimiento introvertido dominante. Yo creo que en efecto son muy buenas personas, son el mejor tipo de personas que puedes conocer, son precisamente bajo la misma naturaleza del sentimiento introvertido, tercos, arrogantes hasta cierto punto y muy golpeados a la forma de hablar. Sin embargo, como digo, una vez que los entiendes. Y creo que hasta cierto punto ese es más o menos el dilema de los INFPs. ¿Qué tanto están dispuestos a mostrar de ellos mismos?